Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga en esta tarde, noche, día, a la hora que estés viendo este video. Pues contento con el Eterno, ¿verdad? Por la vida, por la salud que Él nos da. Y obviamente en contra de lo que estemos viviendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantener esa paz, ese shalom, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento en medio de todo este, pues vamos a decirlo, caos mundial, ¿verdad? Que prácticamente pues se está viviendo. Y nosotros entendemos, me van a disculpar, ando un poquito mal de mi garganta. Entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos prácticamente, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar hablando hoy, en esta tarde, en esta noche. Porque es necesario que nosotros nos apercibamos, ¿verdad? De las cosas que estamos viendo, de lo que estamos, de los acontecimientos. Esto obviamente es algo que ya, como he dicho en otros estudios, ya estaba obviamente profetizado, ya estaba obviamente designado por el Padre, que nos lo dio por medio de los profetas, nos lo hizo saber por medio de los profetas a sus hijos, ¿verdad? Es decir, nosotros, los que tenemos temor de Dios, tenemos, vamos a decir, las cartas o los escritos donde a nosotros se nos dio hace miles de años, 2000 años, prácticamente los últimos escritos de los cuales nosotros entendemos que ya fue prácticamente, aunque cronológicamente no es como lo entendemos, pero Apocalipsis prácticamente fue de lo que se nos dio. Entonces hoy quiero hablar un poco de lo que es el asunto de las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes que narra por ahí, comienza en el capítulo 24. ¿Y por qué comienza en el capítulo 24? Bueno, porque cuando sus discípulos le empiezan a preguntar cuáles son las señales, ¿verdad? Cuáles son las señales que va a haber de su retorno o de su venida nuevamente a esta tierra para los que lo esperamos, ¿verdad? De regreso. Entonces él comienza a relatar todos los acontecimientos y todas las cosas que iban a pasar, ¿verdad? Y ustedes saben toda la parte de Mateo 24. Por eso digo que dice, acordémonos que la Biblia no existía antes los capítulos, ¿verdad? Y versículos. Esto fue prácticamente puesto por un obispo, ¿verdad? Por allá en el año 500, si no mal recuerdo, donde se le agregan los capítulos y versículos. Esto por una parte está bien, pero por otra no. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque muchas de las veces creemos que la secuencia con la que viene hablando, en este caso nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, a lo mejor termina en Mateo 24, pero no es así. Entonces viene dando, ¿verdad?, las señales, viene dando todo lo que iba a suceder antes de que Él viniera, o de los acontecimientos, pero en lo que nosotros conocemos, el capítulo 25, como que hace una pausa, como que hace como que parece que se desvía del tema, pero no se desvía del tema, simple y sencillamente está hablando, ¿sí?, de lo que realmente tenemos que guardar, ¿verdad? De lo que realmente nosotros tenemos que ver, qué es en realidad, ¿verdad?, las cosas para que nosotros estemos apercibidos de estas señales, que todos entendemos que Mateo 24 es la que nos habla y la que nos da la pauta en cuanto a estas señales. Pero, como dije, por eso no tenemos que hacerle caso a esos capítulos en la secuencia que va, porque a veces nos pueden desconectar del mensaje que realmente trae para nosotros, ¿verdad?
Por eso dije que a veces esos capítulos y esos versículos no son tan buenos como parecen. Nos ayudan a buscar rápidamente, sí, alguna cita. Pero en otros casos nos limita a que no sigamos la secuencia de lo que se está hablando. Entonces, en este sentido, es que tenemos que nosotros obviar, en este caso, ¿verdad?, que hay un 24 o que hay un 25 en el capítulo de Mateo. Pero nosotros tenemos que seguir la secuencia. Y entonces, cuando después, vamos a decir que en el 51, ¿verdad?, cuando está, bueno, voy a leer desde el 24:45 para que le entendamos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aparentemente, saludos, bendiciones a los que están entrando. Aparentemente ahí termina, perdón, pero como dije, no es que existían antes capítulos ni versículos, sino que el 51, ¿sí?, continúa, está enlazado, ¿verdad? Está enlazado con el capítulo 25 de Mateo. Eso tenemos que entenderlo. Y cuando está hablando eso, nuestro Mesías, nuestro Maestro, está hablando esto, comienza a relatar la parte de la parábola de las vírgenes, como se conoce. Entonces el reino de los cielos, fíjense bien, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, tú lo sabes, y 5 de ellas eran insensatas. Ahora, yo estaba ahorita pensando en esto, y Dios me trajo, no digo que es así, ¿verdad? Pero Dios, nosotros en los mandamientos, ¿verdad? En los mandamientos tenemos mandamientos que son, les llamamos mandamientos positivos y mandamientos negativos, ¿verdad? Y en los 10 mandamientos, si ustedes ponen atención, en los 10 mandamientos, como hay una conexión también, en los 10 mandamientos, ¿verdad?, existen 5 mandamientos que son para honrar al Padre, 5 mandamientos, digamos, positivos, pero también 5 mandamientos negativos, ¿verdad? Entonces, los mandamientos negativos prácticamente son a partir del 6º en adelante. Del 1 al 5 son mandamientos que nos ayudan a bendecir a Dios, a tomarlo como un solo Dios, a tomarlo el Shabbat y a honrar a los padres. Termina el 5º mandamiento, es de honrar a los padres. Ahora, a partir del 6º mandamiento, fíjate bien, a partir del 6º mandamiento, prácticamente son negativos. ¿Qué son negativos? Que es lo que no tenemos que hacer. Ahora, si ponemos atención, ¿verdad? Si ponemos atención en esto, ¿sí?, prácticamente, como dice por ahí Juan, si no me equivoco, ¿qué es pecado? ¿Verdad? Pecado es la transgresión de la Torah, la transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos a partir del 6º mandamiento hasta el 10º, son mandamientos que no tenemos que hacer. Por decir, no matarás, como se entiende, o no asesinarás, no robarás, no cometerás adulterio, no, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos son mandamientos que si uno peca, obviamente va a haber una consecuencia. ¿Cuál es el castigo, verdad, de lo que es el pecado? Entonces, 5 mandamientos, ¿sí? Y quiero que pongan atención en las 5 vírgenes prudentes. 5 prudencias, o sea, 5 mandamientos son positivos y los otros 5 mandamientos son mandamientos, digamos, negativos, que nos hablan de lo que no tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros analizamos, porque todo esto tiene una conexión, muchas de las veces la gente cree, ¿verdad? Cree que la Torah está desligada, o la ley, como se le llama,
está desligada del Nuevo Testamento, y no es así como se conoce, ¿verdad? O el Brit Hadashah. Todo está correlacionado, ¿verdad? Y siempre lo que hablaba el Mesías, siempre lo que el Mesías hablaba, estaba íntimamente relacionado con la Torah, con la instrucción. Torah significa instrucción. Entonces está conectado en este sentido. Las 10 vírgenes, vamos a decirlo así, prácticamente son los 10 mandamientos, ¿verdad? Que estamos nosotros hablando. 5 mandamientos, sí, son positivos, de honrar a Dios y honrar a nuestros padres y honrar el Shabbat. Ahí están en esos 5. Pero los otros 5 mandamientos es lo que no tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando los hacemos? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso que no debemos de hacer? Entonces, en ese sentido, nosotros somos insensatos, ¿verdad? Insensatez es aquel que no, o sea, la misma palabra lo dice, insensato es aquel que no es sensato, es decir, que no va de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se le está diciendo, sí, que se haga. Entonces, se está guiando por impulso, por deseo o por instinto, como ya he hablado de una cuestión como lo hacen los animales. Entonces, en este sentido, cuando tú pones en tu mente, en tu espíritu, ok, cuando Dios me está hablando de estas 10 vírgenes prudentes, ¿sí? Hay mucha profundidad en esto, ¿verdad? Hay mucho cosas donde uno puede hablar y meterse, pero no me voy a meter tanto porque no te quiero confundir, no quiero, pero sí quiero que comprendas que prácticamente las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes está íntimamente relacionado con lo que es la Torah. Así de sencillo, o sea, no hay o no hay vuelta de hoja, no hay para dónde hacerse, o sea, Yeshua, lo digo con mucho respeto y obviamente como Él es el rey, ¿verdad? Es mi rey, es mi Señor. No tomaba las cosas así nada más, no es que se le ocurriera en ese momento, no. Si hay una parte que dice que él obviamente obedecía, él no hablaba sus propias palabras, sino que él hablaba las palabras que venían del Padre. Entonces, cuando tú estás viendo que Yeshua inmediatamente después del versículo 51 de Mateo 24, como lo conocemos, empieza a hablar de las vírgenes prudentes, realmente lo que te está relatando es que te está hablando de la columna vertebral de lo que es la Torah, o lo que es todo lo que parte en cuanto al temor y la relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Claro, porque los 5 mandamientos primeros, como lo dije, son de honrar a Dios, honrar al Shabbat y honrar al prójimo, que esa es la base, es el núcleo de todos nosotros. Entendemos que hay un solo Dios, ¿verdad? No hay 2, no hay 3, no hay muchos dioses, hay un solo Dios, y eso lo entendemos en los primeros mandamientos. No podemos hacernos imágenes, también lo entendemos, no podemos doblarnos ante ninguna imagen, ni semejanza, ni de esto, ni cruces, ni nada de eso. Y sobre todo tenemos que guardar el día de adoración que Él mismo, ¿verdad? Él lo diseñó y Él lo santificó, que es el Shabbat y todo eso. Y honrar a los padres. ¿Por qué honrar a los padres? Porque los padres son prácticamente, ¿sí?, el ejemplo o la presencia de Dios en esta tierra. Entonces, si tú honras a los padres, pues obviamente estás honrando a Dios. Es una autoridad, ¿verdad?, que visible, que tú puedes ver, pero que es la autoridad, vamos a decirlo con Dios. No estoy diciendo que ellos sean dioses, simple y sencillamente que es una autoridad que Dios nos ha puesto en esta tierra para, obviamente, honrarlo a Él. Si tú honras a los padres, entonces puedes, obviamente, de esa manera estás honrando a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que obviamente las 5 vírgenes prudentes están íntimamente relacionadas con los 5 primeros, vamos a decir, mandamientos, ¿verdad?, de los 10 que existen. Ahora, las vírgenes insensatas, ¿sí?, la insensatez del hombre es cuando el hombre empieza a alejarse de Dios, ¿verdad? La insensatez del hombre es cuando tú comienzas a ver, ¿verdad?, lo que Dios te dice que no veas, y tú comienzas a irte por ese lado. Por decir, el primer pecado así, vamos a decir, ya físico, ¿verdad?, de lo que sucedió, si ponemos atención, pues fue la muerte, ¿verdad? Es la muerte, tanto espiritual
como la muerte física. Te vas a acordar que Adán murió en el Edén, cuando pecó, muerte. Pero también la muerte física sucedió cuando Caín mató a Abel. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, viene el orden. No asesinarás. Todo tiene un porqué. Entonces, cuando hay una virgen o cuando habla de una virgen insensata, y no solamente estamos hablando de que la persona asesina con la mano, con un objeto o físicamente, también lo asesina a su prójimo con la boca, ¿verdad? Con el chisme, el lashon hará. Eso también es parte de un asesinato, aunque no lo creas. No tienes que matarlo con un arma, no tienes que matarlo con una piedra, con una daga. Quizás lo estás matando con tu propia lengua. Eso es contado como asesinato también. Entonces, en este sentido, estos 5 mandamientos, a partir del 6º, tú ponte la idea que son las vírgenes insensatas, ¿sí? Es decir, cuando comienza a mencionar lo que no debes de hacer, es decir, los mandamientos negativos, no asesinarás, entonces, si tú obviamente asesinas, cuando ya Dios te lo está diciendo que no asesines, entonces eres una virgen insensata, ¿verdad? Eres una persona que no estás obedeciendo, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿sí?, entonces estás calumniando, estás asesinando, estás matando, el primero. Y así sucesivamente vamos a estar, obviamente, viendo, ¿verdad? No voy a relatar todos los mandamientos negativos, pero te doy ese ejemplo para que tú veas por qué está relacionado. Las 10 vírgenes están relacionadas, ¿verdad?, con lo que es los mandamientos de Dios. Entonces, saludos a los que van entrando, ¿sí? Entonces, Dios les bendiga. La primera es no asesinarás, ¿verdad? El segundo es no, vamos a decir del 6º en adelante, el segundo. El 6º sería no asesinarás. El 7º sería no cometerás adulterio. Es decir, esa sería la otra virgen insensata, ¿verdad? La otra virgen insensata. Ahora, la primera forma de adulterio que existe, ¿verdad?, para todo el pueblo de Israel es la idolatría, ¿verdad? No nada más estamos hablando, ¿sí?, de un asunto físico, ¿verdad? El adulterio no nada más es cuando una persona desea a una mujer físicamente en la carne. El adulterio también es la parte, ¿verdad?, de querer suplantar a Dios, ¿sí?, por algo diferente a Él, ¿verdad? O algo que no es Él. ¿Por qué? Porque obviamente eso es idolatría y eso es lo que pasó en el monte de Sinaí, si te vas a recordar, con el becerro de oro. Entonces, ese sería, ¿verdad?, prácticamente el adulterio, la mujer con la cual Israel, es decir, la insensatez que hizo Israel al pecar, ¿verdad?, al pecar o al adulterar. Entonces, eso pasa como el pecado que no debemos de hacer. No lo debemos de hacer. Entonces, una virgen insensata, una virgen que no es prudente, entonces no debería de hacer eso, obviamente, para que no le contara por mal. Entonces, Dios nos previene. Entonces, Yeshua, cuando está hablando de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, realmente nos está hablando de los pecados que no tenemos que cometer. Número 2, dijimos que es el adulterio. Obviamente tanto físico, pero el adulterio también, obviamente, de idolatría. Hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas en la cual, y tú lo vas a ver siempre por los profetas, Jeremías, Oseas, tú te vas a acordar del libro de Oseas, cuando la manda que se case con una prostituta, tenga hijos de prostitución y bla, bla, bla. Eso es idolatría. El ejemplo está en todos los profetas, ¿verdad? En la Torá, donde nosotros, ¿verdad?, como pueblo de Israel, lo engañamos, ¿sí? Nosotros fuimos infieles, ¿verdad?, en cuanto a que nos fuimos tras otros dioses, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente es de los 5 mandamientos, vamos a decir, del 6º en adelante, ese sería lo que es el adulterio. Entonces, y también entra, ¿verdad?, que tú no puedes, ¿qué sería una virgen insensata? No nada más vamos a decir, bueno, es que, pero yo no me cuelgo ninguna cruz en mi cuerpo, yo no venero ninguna imagen. Sí, pero a lo mejor estás idolatrando a alguien o algo más que a Dios.
¿sí? En el caso de los hombres, a veces idolatran, ¿verdad? Personajes de fútbol, personajes artísticos, o inclusive las mujeres idolatran a sus hijos o a sus esposos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿sí? Te conviertes en una virgen insensata, aunque tú no lo creas. Aunque tú estés practicando una religión o estés yendo a un recinto de oración o recinto religioso, cuando tú estás haciendo esto, entonces esta es la virgen insensata de la cual está hablando Yeshua. Acordémonos, siempre todo lo que tiene, lo que está hablando Yeshua tiene conexión con los mandamientos, con los misbot, ¿verdad? Nunca nada de lo que habló Yeshua está separado de lo que el Padre le dijo que hablara. Entonces, las 10 vírgenes están conectadas con los 10 mandamientos que entendemos. Entonces, cuando está hablando de las 10 insensatas, obviamente habla de estos mandamientos negativos, ¿sí? Cuando dice no robarás, no, a eso se le llama negativos. En hebreos, lo. El tercero en ese rango sería no hurtarás o no robarás, ¿verdad? Entonces, esta parte obviamente entra también en la característica o en la parte de las vírgenes insensatas. Y no solamente robamos, ¿verdad? A veces físicamente, ¿verdad? A veces robamos, ¿verdad? El oxígeno, robamos la paz, robamos la tranquilidad, robamos esa shalom, ¿verdad? Que a veces el Eterno quiere que estemos, y a veces nosotros somos agentes del mal sin quererlo, ¿verdad? Y nos dejamos, y digo, me incluyo porque yo tampoco no voy a decir que yo soy la blanca palomita. A veces esto caemos con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿verdad? Y a veces el chanclas nos mete el pie y ahí cometemos cosas que no debemos hacer. Entonces, este cuarto, ¿verdad? Esta cuarta, y quiero que la estés viendo, ¿sí? O mejor dicho, esta tercera virgen es la virgen insensata. Recuerda, todo lo estamos relacionando con lo que son los mandamientos. No hurtarás, bueno, ya sabes, no solamente robar, sino también la paz. No hablarás contra tu prójimo. Bueno, aquí es prácticamente no darás falso testimonio. El cuarto, o sea, esto prácticamente sí es cuando las personas se confabulan, ¿verdad? Para hacer, pues, ya sabemos, cosas que no deben de hablar, y lo que muchas de las veces torcemos, fíjate bien, el evangelio, ¿sí? Aunque tú no lo creas, cuando se tuerce el evangelio, hablamos, ¿verdad?, de una doctrina que no lo es, hablamos de algo que no lo es, y por lo tanto estamos torciendo, en este caso, el testimonio de Yeshua. Cuando tú hablas falso testimonio y tú dices, yo, Jesús, voy a decirlo así, Jesús ahora ya vino y ya no estamos bajo la ley, tenés que tener mucho cuidado porque estás torciendo el testimonio que Él vino. Y si tú te vas a Apocalipsis, ¿sí? ¿Y por qué te estoy diciendo? No te lo estoy diciendo nomás porque creas que a mí no, a mí no se me ocurrió, esto está en la Torah, eso está en la Biblia. Si te vas a Apocalipsis 12:17, ¿sí? Si te vas a Apocalipsis 12:17, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Cuando torcemos las palabras de Yeshua, estamos dando un falso testimonio de lo que Él habló. Fíjate bien la importancia. Y en Apocalipsis 12:17, fíjate bien, y ahorita esto está sucediendo, dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, es decir, los que guardamos Torah de Dios, y tienen el testimonio, aquí en esta Biblia que estoy leyendo dice de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías. Es decir, tienen el testimonio, hay un testimonio. Eso quiero que te quede bien claro, y lo está diciendo aquí en Apocalipsis. Entonces, cuando tú estás torciendo y tú estás diciendo, no, Jesús ya dijo que podemos comer lo que podemos comer, Jesús dijo que es el domingo, Jesús dijo que es esto, Jesús dijo que es lo otro, y tú te pones a hablar cosas que no son verdad, y tú estás hablando algo, estás testificando, porque eso es hablar en contra de un prójimo. No nada más es hablar, oye, del vecino que está chismeando y estás diciendo, no. Doctrinalmente,
Te estoy hablando de algo que va a desviar, ¿verdad? Va a desviar al pueblo y lo va a mandar al precipicio. Tienes que tener mucho cuidado con esto. O sea, no puedes, por eso yo le digo a la gente siempre, antes de hablar, antes de decir que la ley ya no es, que Jesús es solo gracia y que Él nos dio permiso de hacer, ten mucho cuidado. Porque lo que estás diciendo es que Jesús es un alcahuete. Los que son mexicanos entendemos que es esa palabra. Es decir, que toleramos o que tolera ese pecado que hace la gente, ¿verdad? Entonces, Yeshua no es ningún alcahuete. Con todo respeto lo digo, ¿sí? Jesús no es ningún alcahuete. Él, obviamente, mejor dicho, la Roma, ¿verdad? La gran ramera o los que tergiversaron la palabra, han testificado en contra de eso que él habló. Y han dicho que él solapa el pecado. Inclusive hay unos que dicen inclusive que transgredió la ley, que transgredió el sábado. Y supuestamente he escuchado algunos hasta prédicas que me da miedo. No me da molestia, me da miedo por ellos, ¿sí? Porque los he escuchado decir que a propósito Yeshua quebrantó la ley. Imagínate tú. A propósito, cuando no entienden ciertos versículos. Entonces, cuando estás hablando tú de esa manera, estás en esta parte de este mandamiento. Estás hablando contra tu prójimo, falso testimonio. Ahora, Yeshua es nuestro hermano mayor, como lo conocemos, ¿verdad? Yeshua es nuestro hermano mayor, el que vino a enseñarnos todas las cosas. Sí, Él es el Mashiach. Entonces, cuando estás hablando que Yeshua ya no siguió la Torah, que Yeshua no le importó ya la ley, entonces lo que estás diciendo es un falso testimonio. Olvídate ahorita de los primos, los vecinos que has hablado, de tu vecino, olvídate de eso. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas de estas cosas, ¿verdad?, van a mandar o están alejando de Dios a muchas personas. O sea, no es que Yeshua lo está hablando así porque sí, no, porque Él sabía lo que iba a pasar. Por eso te estoy diciendo que esto que está hablando Yeshua de las 10 vírgenes prudentes prácticamente es el asunto de los 10 mandamientos. Entonces, y este mandamiento de no hablar contra tu prójimo, cuando tú estás falseando, cuando tú dices cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que se te ocurra. Quiero decir una palabra, pero no voy a decirla. Pues obviamente, y estás inculpando, o estás diciendo que Yeshua permite tal o cual cosa, déjame decirte que estás falseando estás falseando el testimonio. Por lo tanto, estás transgrediendo un mandamiento importante, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Ten mucho cuidado y aléjate de esa gente. Aléjate de esa gente, de esos predicadores, de esa gente que hablan a la ligera de Yeshua, de Jesús, ¿verdad? Que hablan a la ligera y pueden, y no les importa falsear el testimonio, ¿sí?, de Yeshua. De decir, Jesús es un alcahuete. No, no es verdad. Eso no es verdad. Al contrario, Yeshua vino a poner orden. Ahora, que sí vino a enseñarnos que la carga no es tan pesada, sí, lo vino a decir, ¿verdad? Porque ya sabes que en ese tiempo los fariseos ponían mucha carga. Pero no vino a contrariar la Torah. No vino a decir que no. Al contrario, yo he hablado mucho que inclusive hasta la cerca la alzaba un poco más para que no transgrediéramos los mandamientos. Entonces, en este sentido, cuando tú dices, la gracia de Jesús me cubre y yo puedo comerme este chancho, me puedo comer este tocino, porque con una oracioncita en el nombre de Jesús, porque Jesús sabe y Él entiende y bla, bla, bla. Ten cuidado porque Él es su majestad. Y entonces tú estás siendo de esa virgen insensata. Eres parte de esa virgen insensata. Óyeme bien lo que te digo. No codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás, obviamente aquí habla de la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Obviamente la codicia, ¿sí?, la codicia espiritual y la codicia física
no son prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer. Hay mucha gente, ¿sí?, que muchas de las veces no entiende. Fíjate bien, y esto te lo voy a decir bien claro. La escritura dice que Dios hace ricos y hace pobres, ¿sí? Mucha gente está por ahí hablando y solamente diciendo que cuando tú tienes a Dios en tu corazón tienes que ser próspero. Entonces los que no somos prósperos somos unos viles pecadores entonces. Entonces eso no es así. Están tergiversando la palabra, están tergiversando la Torah. Porque tanto Dios, cuando Él habla de los mandamientos y cuando Él habla de que tenemos que guardar al pobre y al menesteroso, y lo dice en su Torah, hay gente que Dios la puso con dones, con habilidades, que le dio destreza para hacer riquezas, dinero, ¿sí? Pero para que ese dinero, esas riquezas, fueran invertidas en algo bueno. Pero hay gente, ¿verdad?, que Dios nos, vamos a decir, que nacieron pobres, supuestamente tuvieron mala suerte. Es como la sociedad a veces te quiere vender, y esos pseudo predicadores, cuidado, porque Dios te hizo con un propósito. Si Dios te dio esa parte de que tú fueras, es porque Él sabía que tú tienes la capacidad de, aún no tener nada, tener la capacidad de hacer algo, ¿verdad? Y porque tienes a lo mejor un propósito, un llamado también, que si el dinero te lo hubieras tenido, no ibas a ir por el propósito que Dios te dio. Entonces, mucha de las gentes, ¿verdad?, mucha de la gente que habla y dice, obviamente, de esto, hacen que los demás codicien, hacen de lo que los demás envidien, ¿verdad? Aún en la misma, vamos a decir, dentro de las mismas congregaciones, ¿verdad? Porque enseñan que la supuesta bendición solamente es cuando tú, ¿verdad?, cuando tú tienes prosperidad. Y eso no es así. Muchas de las veces Dios se manifiesta en personas que no tienen muchos recursos y tienen abundancia, tienen pan, tienen para la renta. En este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo es posible que muchos tengamos para la renta, ¿verdad? Tenemos días que no trabajamos, ¿sí? Y Dios está supliendo. Tenemos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta, ¿sí?, en nuestra debilidad o en esa pobreza que supuestamente, sí, nosotros tenemos, pero es con un propósito. Entonces, y no solamente hablo de la física, ¿verdad?, sino también, entonces, esto entra en la característica, ¿verdad?, cuando la gente te bombardea mucho el asunto de la codicia. Por eso yo la vez pasada, yo hablaba, ¿quién puso el estándar si eres guapo o eres feo? ¿Eres bonito o eres bonito o eres fea? ¿Quién puso ese estándar? ¿Dios te lo puso? Dios no te lo puso. Dios nos hizo a todos bellos, ¿sí? Unos a lo mejor un poquito más hinchaditos, otros más, pero Dios a todos. Ahora, ¿quién estandariza o quién categoriza, ¿sí?, a las personas cuando dicen, ay, mira, esta persona está fea? ¿En base a qué tú estás diciendo que esa persona está fea? ¿En base a quién o qué modelo estás siguiendo? ¿Qué parámetro, mejor dicho, estás siguiendo? Cuando Dios todo lo hizo bien, todo lo hizo perfecto, dice. Que tú tienes las orejas más grandes, que tú tienes la nariz más larga, por algo Dios te la hizo así. Por algo Dios. Ahora, ¿quién categoriza? ¿Sí? Pues es el enemigo. Por eso es el problema de la vanidad. Por eso es el problema que tenemos, ¿verdad?, de que aún en las mismas denominaciones o cuestiones religiosas, todos andan preocupados por su cuerpo. Todos andan preocupados por embellecerlo de afuera, pero se olvidan, están los gimnasios, ponen así sus posts y todo ese rollo, andan con sus dietas y que no está mal, pero lo llevan después a un plano en el cual ya se quieren operar, se quieren quitar algo tan bello o se quieren hasta tatuar, ¿verdad? Porque lo hizo un futbolista, ya todos se quieren poner un tatuaje. Destruir lo hermoso que es nuestro cuerpo. Destruir esta parte que Dios hizo. Ahora, ¿quién es el que pone esa parte de decirte a ti, eres feo o eres bonito? Eres guapo, eres bello, si eres gordo, eres flaco, eres esto. Si tú te pones a pensar, si tú te pones todos esos estándares,
¿sí?, que pone la sociedad van en contra de todo lo que hizo Dios. Y entonces luego viene la codicia. ¿Por qué viene la codicia? Porque entonces tú empiezas a desear lo que tiene la otra persona. Empiezas a verte feo, ¿verdad? Aunque Dios te haya hecho hermoso, porque todos fuimos hechos por Dios y por algo Dios nos hizo así. Algunos nos hizo morenos, otros más oscuros, otros menos oscuros, otros más de diferentes complexiones. Pero tú quieres ser, sí, tú quieres ser delgado, aunque tú seas de padres que son robustos, y tú a fuerzas quieres ser como uno y empiezas a operarte y uno hasta ser muerto ahí en el quirófano. Por esa mentalidad, esa cuestión que ha metido la sociedad de quererte comparar con algo que no es. Codicias lo que no debes de codiciar. A ti no se te ha perdido nada. Tú tienes aquella persona. Por eso el codiciar es un pecado muy grave. Porque no siquiera estás pensando ya en Dios. Trabajas tanto porque quieres comprarte, vamos a decirlo aquí en este país, el mejor carro más que el que tiene tu vecino, el mejor celular y whatever, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás codiciando siempre. La codicia, ¿verdad?, no te hace a veces ni que te acerques a Dios. No te hace que convivas con tu familia. Entonces, estas son parte de las 10 vírgenes, mejor dicho, de las 5 vírgenes insensatas. Si pones atención, que cada una de estas vírgenes insensatas son parte, vuelvo y repito, de los mandamientos de negativos, ¿sí? Desde donde dice no matarás, a no codiciarás, hasta no codiciarás. Esos son parte de las vírgenes insensatas. Es decir, eso es lo que no tienes que hacer. Y cuando obviamente el maestro está relatando esta parte de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas, realmente lo que está relatando son los 10 mandamientos. A eso es el plano que prácticamente Yeshua nos quiere llevar, ¿verdad? Ese es el plano. ¿Por qué? Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Porque en la manera que tú obedezcas esos mandamientos, en la manera que tú estés haciendo esto de una manera correcta ante los ojos de Dios, no vas a permitir que venga nada de eso de lo que te mencioné. Ahora, las cinco mujeres o las 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Ellas tenían aceite, ¿verdad? Pero las insensatas, fíjate bien, las insensatas a veces se la pasan arreglando solamente la lámpara, ¿sí? Es decir, arreglan lo externo, si te pones a pensar, pero no le ponen nada en su interior. Arreglan la parte que se puede ver, ¿sí? Y por eso yo siempre hablo del salmo que dice por ahí el salmista: ¿quién subirá al monte de Sión, verdad? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, obviamente lo de afuera, lo externo, pero también el puro de corazón, ¿verdad? No solamente las vírgenes insensatas se dedicaron mucho, ¿verdad?, al qué dirán. Se dedicaron mucho, ¿verdad?, a la parte externa, pero la parte interna, que es la más importante, ¿verdad?, como os dice también la circuncisión del corazón, entonces no se dedicaron mucho a esto. Entonces, esta es la parte que muchas de las veces, ¿y qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? Dice, más las prudentes. Voy a leer el 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. ¿Sí? Salida a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alegraron sus lámparas. Y las insensatas, ahora tú quiero que te pongas en tu mente que son los mandamientos. Por eso te leí eso, te estuve explicando eso. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Hay un salmo, ¿verdad? Perdón, no, creo que es Isaías. Dice, ven y comprar, ¿verdad? Comprar sin dinero, ¿verdad? Hay una parte de, creo que es en Isaías, ahorita no recuerdo exactamente. Comprar sin dinero, ¿verdad? Oro, ¿verdad? Comprar sin dinero. ¿Y esto de qué habla? De la Torá, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, ¿sí? Te vas a quedar
asustado, ¿verdad? Pasmado, a lo mejor, porque vas a querer hacer las cosas a la mera hora, a la medianoche, cuando ya todo está cerrado, ¿verdad? Ahorita es el tiempo que tú puedes comprar sin dinero, ¿sí? ¿Qué vas a comprar? ¿Sí? ¿Qué puedes comprar sin dinero? Fíjate bien, cuando tú puedes comprar Torah, vamos a decirlo así, que tú puedes comprar las riquezas que están en su palabra, que tú puedas comprar los mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, hagan tesoros, ¿verdad? Hagan tesoros allá en el cielo o en el reino, ¿verdad? Donde ni la polilla ni ladrones hurtan ni roban, ¿sí? Hagan tesoros. Entonces, ahorita es el tiempo que tú puedes hacer misbah, que tú puedes hacer mandamientos, ¿verdad? Y los mandamientos es comprar oro refinado, es comprar, ¿verdad? Sin dinero, ¿sí? ¿Cómo sin dinero? ¿Sí? Donde tú, mira, los sabios, nuestros sabios que nos enseñan Torah y todos están más profundizados, entienden que hay gente que cuando, por decir en Shabbat, se la pasa estudiando, Isaías 55, ahí nos puso la hermana Yelisa, ¿sí? El versículo, gracias, que compran, ¿verdad? Perdón, que están haciendo mandamientos, por decir, cuando guardas mandamiento, el mandamiento de Shabbat, se dice que son miles, ¿verdad? Miles de misbot cuando ellos se ponen a estudiar Torah. Cuando tú te pones a estudiar Torah en Shabbat, se dice que son miles de mandamientos que tú estás haciendo, ¿verdad? En Shabbat, por minuto, por segundo, no sé, ahorita no recuerdo la cifra. Pero cuando nosotros compramos sin dinero, esto es lo que está refiriéndose estas vírgenes prudentes. ¿Por qué? Porque las vírgenes prudentes le estaban dando, ¿verdad? Le estaban dando la recomendación a las vírgenes insensatas, como hicieron ellas, ¿verdad? Como hicieron ellas. Ahora, ellas la hicieron en un tiempo en el cual, ¿verdad? Buscar al Señor, tú te vas a acordar de ese versículo, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Es decir, cuando eres una virgen prudente, ¿sí? Una virgen prudente, tú le vas a buscar en este momento. Ahorita todavía hay tiempo, Por eso no debes de dejar pasar esto, que estás guardadito en tu casa, de estudiar Torah, guardar Shabbat. Yo he hablado mucho de esto de guardar Shabbat, de guardar las fiestas que ya vienen, de Pesach. Ahí estás comprando tesoro o estás comprando oro refinado. Dice el Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, fíjate bien, y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Yo siempre estoy hablando que la leche, ¿verdad? Como lo menciona, fíjate cómo lo dice aquí Isaías el profeta, vino y leche. Y yo siempre he hablado, ¿verdad? En segunda de Pedro, ¿verdad? O en primera de Pedro 2:1, mejor dicho, cuando hablamos de la leche no adulterada, ¿verdad? O sea, la leche, desead como niños la leche no adulterada. Shalom, hermanos, a los que están entrando. Shalom. Dice en primera de Pedro, fíjate bien, para que veas la conexión, cómo los discípulos y Yeshua, todos siempre estaban conectados, la Torah, los profetas con la Torah, etcétera, etcétera. No había una desconexión, como ahora vemos todo esto que quieren desligar a todas las cosas de la Torah y las quieren separar. No, todos estaban conectados, los profetas, todo. Dice, primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, si te regresas, ¿verdad? Unos versículos antes, por decir en el 22, dice, habiendo purificado vuestras almas, primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, fíjate bien, es la Torah, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Fíjate bien, pon atención. Por la palabra, ¿cuál palabra de Dios? O sea, ahí no existía el Nuevo Testamento todavía, es decir, la Torá, los profetas. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjate bien. Y luego dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso es Isaías también. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Fíjate bien. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Fíjate bien ahí. Y acuérdate, no existen capítulos, no existen versículos. Sigue de corrido. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead otra vez como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que esto es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, si es que obviamente ha sido transformado, si es que Dios ha tenido misericordia, acercándonos a Él, piedra viva, Mashiach, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ¿verdad? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que esta leche espiritual es la misma que está hablando aquí el profeta Isaías en Isaías 55. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿verdad? Y esta leche, ¿por qué? Y lo hace una pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Qué es el pan? Pues obviamente es la palabra. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Es decir, te pones tantas cosas, haces tanto sacrificio, haces tantas cosas, ¿verdad? Que no te están aprovechando. Estás siguiendo rudimentos de hombre. Estás siguiendo fábulas. Estás siguiendo estratagemas humanas que desafortunadamente no te vas a aprovechar. Hay gente que sirve a un profeta supuestamente, sigue a un pastor supuestamente, sigue a una persona, pero no estás haciendo nada espiritualmente. Es decir, te estás gastando. Yo recuerdo, y mira, y tengo que poner el ejemplo de mi madre, porque yo no puedo hablar de alguien más que no. Mi madre a veces se desvelaba y llegaba tardísimo, ¿sí? Y hacía cosas así en sus primeros inicios, ¿verdad? Y a nosotros nos dejaba por allá a veces, ¿sí? Y hasta un día un pastor vino, de esos pastores prudentes, ¿verdad? Le dijo, hermana, usted se está desgastando en lo que no es. Usted está haciendo mucho por este hombre, está haciendo mucho, y eso no le va a contar en el reino de Dios. Así le digo, y mi mamá se quedó. Pero hermano, yo pensé que sí, tenemos que servir, está bien, pero sin descuidar estas cosas, sin descuidar lo otro. Entonces muchas personas a veces creen que haciendo mucho, dejando a sus familiares, están haciendo tesoros en el cielo. No es así. Por eso el profeta dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré que con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro. ¿Por qué dice por jefe y por maestro a las naciones? Porque de ahí venía el Redentor, de ahí venía el Mesías. Entonces cuando nosotros entendemos esta parte, que nosotros para que seamos vírgenes, ¿verdad? Prudentes, tenemos que en tiempo, tenemos que buscar al Eterno. Pero si tú quieres, no sé qué va a pasar en un año, en 2 años, dices, no, todavía esto no va, esto va a pasar y bla, bla, bla. Y yo te aseguro, así, todos ahorita están compungidos y tienen, ay, sí, que el Señor, y vamos a adorar y bla, 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 bla. Se va a pasar, se pasa esto y se viene todo otra vez normal. Te aseguro que todos se van a olvidar. Se van a olvidar.
van a seguir con sus vidas normales, bla, bla, bla. Y esto de buscar a Dios se les va a olvidar, ¿verdad? Porque obviamente, ¿sí?, están pensando, están gastándose más en lo que nos sacia. Entonces, Dios quiera que esto que esté pasando, porque para eso lo manda Dios antes, para que estemos apercibidos, para que llenemos nuestras lámparas ahorita que tenemos tiempo, para que no quiera ser como esa virgen insensata que quiere salir a la medianoche. ¿Qué significa la medianoche? Hay que entender esto. La medianoche es cuando, mira, cuando sucedió la creación. Yo he hablado mucho de este asunto de los 7 años, ¿verdad? Yo les decía a ustedes, los 7 días que vamos a estar en pesas sin comer levadura, yo les decía, eso simboliza el pecado que no se debe, que Dios no quería que se hiciera en los 7,000 años. 6,000 años ya sabemos que han pecado. Pero estos 7 días que Dios nos ordena al pueblo de Israel no comer hametz, ¿verdad?, es el pecado que Él no quería que existiera en la humanidad. El pecado que no puede haber en los sacrificios. El hametz, obviamente, el pecado que no debe haber. Entonces, todo esto que estamos viendo, yo espero que mucha gente venga al conocimiento total, no fingido, ¿sí?, y que enderece su vida al camino del Eterno. Pero el detalle es que cuando ya nos sentimos confortables, nos sentimos cómodos y todo eso, nos olvidamos del Eterno. Entonces, por eso es que ahorita es el tiempo, como esa virgen prudente. Esas vírgenes no fueron malas, ojo, porque a veces dicen, ay, qué vírgenes tan malas. No, porque obviamente ellas le estaban dando, ¿sí?, vamos a decir, el tip, ¿verdad?, de qué es lo que deberían hacer. Vayan y compren, ¿verdad? ¿Sí? Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, pues obviamente, ¿sí?, y a nosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos. Por eso les leí Isaías 55, comprar sin dinero. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Bueno, y ustedes ya vieron la otra parte. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Siempre lo que hablaba el maestro, siempre lo que hablaba Yeshua estaba relacionado, ¿sí?, con lo que es la Torah, con los 10 mandamientos. Por eso hablé que los 10 mandamientos reflejan lo que son las 10 vírgenes prudentes, ¿verdad? 5 insensatas, ya hablé de los positivos, 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces, hablando de lo que no tenemos que hacer. A partir del 6º mandamiento al 10º, prácticamente son las 5 vírgenes insensatas. Que de eso prácticamente es lo que estaba diciendo Yeshua, que casi todos, ¿verdad? Todos, vamos a decirlo así, resbalamos por ese lado, como decimos. Entonces, cuando Dios, sí, a través de su palabra, nos dice, por decir en Isaías, sí, cómo es que debemos de venir y conducirnos en su Torah. Y nuestro Mesías, cuando nos hace una pausa, ¿verdad? Y digo hace una pausa porque Él está relatando todo lo que es las señales, lo que va a suceder. Y de repente, de pronto hace como que parece que se desvía, pero no se desvía. Simplemente está diciendo, ¿verdad? Para que no nos agarre ese día, para que no nos agarre esa hora, para que el Señor cuando regrese nos encuentre haciendo lo que debemos de hacer. Entonces tenemos que entender estas palabras de Jesús, de Yeshua. Las 5 vírgenes prudentes, por decir, son los mandamientos, las 10 prudentes, ¿verdad? Pero 5 a veces sí lo entendemos. Sí, tú entiendes que es Dios. Sí. Yo entiendo que es Dios. Sí, yo entiendo que tengo que ir a una congregación. Sí, yo tengo que guardar el Shabbat. Sí, yo entiendo eso, ¿verdad? Yo entiendo que tengo que respetar a mis padres. Sí, yo lo entiendo. Pero cuando vienen los otros, las 5 vírgenes insensatas, asesinamos con nuestra boca, ¿sí? Adulteramos, ¿sí?, poniendo otras cosas en vez de Dios, ¿verdad? Robamos paz, tranquilidad a nuestros prójimos, a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿sí? Codiciamos, ¿sí?,
y queremos tener el cuerpo, queremos tener la casa, el carro, y entonces nos metemos en otro rollo y perdemos el enfoque, ¿sí? Y nuestras lámparas solamente las estamos arreglando por fuera y quizás limpiando por dentro, pero no le estás poniendo nada dentro. Cuando nosotros, el pueblo de Israel, ¿verdad?, celebramos una fiesta que se llama Sukkot, hay una parte que el Eterno nos manda, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer, y es juntar ciertas especies. Uno es un limón, un etró se le llama, ¿sí? Otro es un palmero, una palma, una palma, ¿sí? Otro es un sauce y otro es otra, ahorita se me olvidó cuál es la otra, pero ahorita me voy a acordar. Y en esos 4, ¿verdad?, prácticamente hablan de los 4 personajes que existen en el pueblo de Israel. Uno es el que guarda mandamientos, ¿verdad?, y estudia Torah y hace mandamientos, hace los dos, hace obras y estudia. El otro estudia pero no hace, vamos a decir el palmetto, tiene olor pero no tiene sabor. Y el otro, se me olvida ahorita el nombre, el ciprés. Tiene sabor pero no tiene olor, es decir, habla de los personajes que hacen obras pero no hace Torah, no estudia Torah, hace obras. El sauce, ¿verdad?, vamos a decir, ni fu ni fa, ni tiene olor ni tiene sabor, pero todos son parte del cuerpo del Eterno. Entonces, cuando uno ve esas acciones, ¿verdad?, que uno tiene que impregnar a las demás personas, tiene que hacer algo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de este asunto de que tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, esta es la parte que nosotros a veces no comprendemos de los mandamientos. Por eso tenemos que tener bien claro este asunto de lo que estamos viviendo ahorita. Y sigue Yeshua hablando, fíjate, Yeshua sigue hablando y luego empieza a hablar de los talentos, ¿verdad? Y toda esta charla de los talentos, mucha gente cree que todo esto está desconectado y es diferente. No, todo es parte de lo mismo, todo es parte de lo que Dios. Entonces también dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, eso ya es en el 25:31, y a los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones, se apartará. Todo esto obviamente está hablando, ¿verdad?, de prácticamente lo mismo, hasta lo que es el 25:46, ¿verdad? Ahí prácticamente entendemos que todo esto es parte de las enseñanzas de cuándo iba a regresar nuestro Mesías, cuándo iba a ser el retorno del Mesías. Entonces, si tú no logras entender que todo lo que hablaba Yeshua, todo lo que hablaba Jesús, estaba conectado con la Torah, con los mandamientos, tienes que volver a estudiar otra vez desde Génesis en adelante, ¿sí? Porque todo lo que hablaba Yeshua lo hablaba directamente del Padre. Él decía, yo no hablo mis propias palabras, sino hablo las palabras de aquel que me envió. Y las palabras de aquel que le envió prácticamente es su Torah, es su palabra. Entonces no puede cualquiera. Por eso yo te dije en esa parte de cuando falseas el testimonio de Jesús, ahí tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener miedo, inclusive de escuchar de alguien. Te tiene que dar pavor escuchar de alguien así. No de hablarlo, olvídate ya. Pero te tiene que dar pavor cuando tú escuchas que alguien diga que Yeshua, ¿sí?, transgredió los mandamientos o nos permite hacer ciertas cosas. ¿Sí? Eso te tiene que dar miedo porque estás falseando el testimonio. Y como te leí Apocalipsis 12:17, como te leí Apocalipsis, muchos de aquí dicen, yo guardo las enseñanzas de Yeshua. Qué bueno, me da gusto, ¿verdad? Pero esas enseñanzas de Yeshua, ¿sí?, incluyen la Torah, por si no lo sabías. Ese testimonio de Yeshua, ¿sí?, dice que él guardó cabalmente las enseñanzas de su Padre y pudo llegar a la cruz ahí a ser colgado. Consumado es, ¿sí? Consumado es, porque él dijo todo está hecho prácticamente. Él cumplió cabalmente todo lo que el Padre le dijo. Entonces cualquiera que venga y diga y tuerza la palabra, tuerza la Torah y diga que Jesús tolera o, como dije, ¿sí?, tolera el pecado, ¿sí?,
o es un alcahuete de aquellos que dicen, no, pero Jesús ya lo crucificó todo en la cruz. Ten cuidado, porque ahí estás faltando al mandamiento de falso testimonio contra tu hermano. Estás falseando realmente el testimonio que Yeshua hizo en la tierra, ¿sí? De darnos ejemplo de que él no hubo ni pecado. Dice que al que no conoció pecado, Entonces, cuando tú estás diciendo, Yeshua, por gracia, ahora yo me puedo comer este cerdo, por gracia yo puedo hacer, entonces por gracia también puedes matar, entonces por gracia también puedes adulterar, ¿verdad? Entonces, adultera y solamente haz una oración en el nombre de Jesús y ya, se arregla la cosa. No puedes hacer eso. Entonces, cualquiera que diga que Jesús toleró esa parte, y como dije, hay algunos que escuché que inclusive dicen que él transgredió a propósito la ley para nosotros. Imagínate qué tontería. Entonces, si él hubiera transgredido la ley, no hubiera dicho ahí en la cruz o en el madero, consumado es. No hubiera sido acepto, ¿sí? Como ese sacrificio perfecto. No hubiera pasado, el Padre no se hubiera agradado con ese sacrificio y no hubiera sido puesto, ¿verdad? Como lo más alto, ¿sí? Debajo de Dios, ¿verdad? No hubiera dicho Yeshua, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la... No hubiera dicho eso, porque no hubiera pasado, ¿sí? Entonces, cuando tú falseas el testimonio de Yeshua, cuando tú das falso testimonio de tu hermano, de decir, él ya vino, ya pagó para que yo haga esto, haga lo otro, para que yo celebre cualquier día, para que... Eso es... Ten cuidado, ¿verdad? Porque no hemos sido consumidos no por nosotros, como dice su palabra, sino que por su misericordia. Porque Él no quiere que te pierdas, no quiere que nos perdamos. Pero hay muchos que dicen, mira, no me pasó nada, me comí un pedazo de cerdo y hasta dicen, yo he tenido gente que así, mira, cerdo. Creen que se están burlando de mí. Yo no puse esta regla, yo no puse esa Torah. Yo no escribí y Levíticos 11, yo no lo escribí, ¿verdad? Y creen que porque uno dice, porque tú lo guardas fariseo, y nos dicen fariseos, y nos dicen esto, y nos dicen lo otro. Yo les digo a esas personas, yo no escribí eso. Yo no escribí en cuanto al Shabbat. Yo no lo escribí, ¿sí? Yo simplemente estoy siguiendo estoy obedeciendo, ¿sí? Lo que el Padre dijo. Entonces, si tú hablas en tu congregación, si tú hablas a la gente de que Yeshua da libertad de pecar, da libertad de transgredir el mandamiento, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque entonces aquí va a venir. Antes de leer lo que voy a leer, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Lo vuelvo a repetir esto. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, ¿sí? Y esto obviamente ya está a punto de suceder se va a arreciar más. Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. El testimonio que Él vino y cumplió, ¿sí? No que están falseando su testimonio. Por eso estoy hablando de ese mandamiento que muchas de las veces que son parte de las 5 vírgenes insensatas, que son los mandamientos negativos, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que comprender que cuando hablas mal de Yeshua, ¿sí? Estás falseando. Es decir, hablas mal, estás diciendo algo que Él no dijo. A eso me refiero. Y te voy a leer esto porque luego no lo entiendes, ¿verdad? Y lo voy a leer porque a veces muchos de nosotros tenemos, y yo mismo lo tengo que escuchar, lo tiene que escuchar tu espíritu, porque a veces nos llenamos de soberbia, nos llenamos de altivez, fíjate bien, nos llenamos de vanagloria, ¿sí? Que creemos que ya la tenemos hecha, que creemos que porque ya andamos allá hablando, evangelizando, cantando, haciendo lo que hacemos, ya la tenemos hecha. No tenemos nada cuando no hemos hecho sus mandamientos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y estas son palabras de Yeshua. Estas no son palabras de Miguel Osteguín. Estas no son palabras de ningún rabino. Por si tienes algo antirrabínico o tienes algo en contra cualquier cosa. Porque siempre no falta alguien que por ahí empiece. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjate bien.
Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Eso lo va a decir Yeshua, ¿sí? Para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué? ¿Qué le diste de comer? Le diste leche no adulterada. Le diste palabra de verdad. Le diste lo que él necesitaba. Tuve sed y me diste de beber. Fue saciada su sed. El que crea en mí, venga a mí y beba. Acuérdate. Me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, ¿verdad? Cuando llegamos vacíos y sin nada, me descubriste, enfermo. ¿Cuánta gente no llega enferma, verdad? Y a veces no las queremos ver. Y me visitaste en la cárcel, presos espiritualmente, y viniste a mí. Entonces los justos, los sadí, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti. Muchas personas tienen la oportunidad no solamente de lo físico, tienen la oportunidad espiritualmente cobijar a muchas personas y no lo están haciendo. Muchas de las veces tú tienes algo, como lo que estábamos viendo hoy en estos días, de toda ese mugrero del enemigo que solamente piensan, como se dice en inglés, selfish, ¿sí? Están pensando en sí mismos, no están pensando en el prójimo. Están pensando en todo lo que obviamente solamente satisfaga. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuánta gente ahorita en la cárcel está que nadie la visita por el temor de famoso coronavirus? Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartados de mí, malditos, fíjate bien, hacedores, malditos al fuego, fíjate, ha preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Y esta palabra, mira, me llega a mí también. ¿No crees que a mí no me llega? ¿Sí? Se me salen las lágrimas porque a veces yo también he tenido la oportunidad de yo hablarle a gente, de darle, de extender, y no lo he hecho. No lo he hecho. ¿Sí? No estoy diciendo que yo soy el que hago. No es cierto, porque yo te mentiría. Y Dios me está viendo. Esta palabra primero me llega a mí. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también esto le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, fíjate bien, si estás entendiendo esto, aquí no está hablando de gente que no conoce al Eterno. Aquí no está hablando de gente que no es religiosa, para que lo entiendas. Aquí está hablando de gente religiosa, de gente que supuestamente le conoce. O sea, aquí no está hablando, porque a veces la gente quiere hacer su propia interpretación y quiere sacar su... No. Aquí nos está hablando a nosotros. Aquí nos está hablando a los que supuestamente conocemos. Aquí nos está hablando a esos vírgenes prudentes y a esas vírgenes insensatas. Por eso te digo que este relato, ¿sí?, no termina ahí. Ese relato de Mateo 24, ¿verdad?, no termina en Mateo 24, en el 51, en el versículo 51. Continúa hasta aquí, ¿verdad?
Porque en la medida que tú estás guardando la Torá, estás siguiendo mis votos, ¿sí? Entonces estás siendo prudente. Pero si solamente te estás dedicando en aparentar, ¿sí? En querer demostrar ante la sociedad, ¿sí? En darle de comer al prójimo supuestamente y sacarte un selfie, que todos te vean lo que estás haciendo. Dijo Yeshua, ese ya tiene su recompensa, esa es tu recompensa. No va a ser recompensado más. Entonces, pero si tú te estás preocupando de verdad por el prójimo, ¿sí? Y te estás preocupando por ponerle aceite a tu lámpara, no solo por limpiarla, no, o sea, no son los oidores, dijo Yeshua nada más, sino los hacedores, ¿sí? Porque por eso dice la parte del prudente, no nada más son aquellos que oyen, sino que hacen la voluntad de mi Padre. No nada más son los que nada más están ahí levantando manos, pero su corazón, dice, está lejos. Su corazón está lejos. Entonces no es nada más eso. Entonces, ahorita es el tiempo que podemos comprar sin dinero. Podemos comprar pan sin dinero. Podemos comprar esos tesoros sin dinero, ¿sí? Ahorita que el Eterno nos está todavía avisando. Ahorita no estamos saliendo corriendo, ¿sí? Porque obviamente, ya lo mencionan en el 24, ¿verdad? Cuando venga ya esto, obviamente tú sabes las señales, ya sabes qué es lo que va a pasar. En el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por eso yo hablé la vez pasada en otro versículo, si iba a pasar por tribulación. Si a ti te metieron en la cabeza que iba a haber un rapto y que bla 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 y que ibas a pasar, y bueno, yo hablé para que tu fe no falle. E inmediatamente después de la tribulación, y estas son palabras de Yeshua, quiero que entiendan, son palabras de Jesús, no son palabras de Pedro, de Pablo, palabras del que iba a regresar, de él que estamos esperando. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá, entonces, ¿qué quiere decir? Que después de esto, entonces quiere decir, entonces aparecerá, después de esto aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. Ahí sí está, fíjate bien, ahí entiende. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Ahí ya estamos hablando de una cosa diferente. Ahí ya estamos hablando después de la tribulación, después del que el cielo sea conmovido y las estrellas, en el 31. Y enviará, ahí sí, ahí ya va a enviar a sus ángeles con voz de mando, como lo dijo Rab Shaul, también lo repite Rab Shaul. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y ustedes ya se saben esa parte. Ustedes han escuchado muchas prédicas de eso. Lo que quiero que nosotros comprendamos aquí es que el tiempo ya está cerca. ¿Eres virgen prudente o eres virgen insensata? Si eres virgen insensata, todavía te consideras, si todavía tú estás dudando de qué parte, de qué lado estás, ahorita es el tiempo. Los prudentes te van a recomendar que vayas y compres sin dinero, porque ahí sí te lo dice Isaías, compra sin dinero. Pero no vaya a ser que cuando tú quieras el consejo ya va a ser demasiado tarde y vas a querer salir, ¿sí? Y vas a querer hacer mis voz, y ya no vas a poder. Por eso en el 24, en Mateo 24, regreso. En Mateo 24, 20 dice, y el mismo Yeshua lo dijo, orad pues, que vuestra huida, ¿sí? Es decir, cuando allá andes a la carrera, no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? En Shabbat, ¿verdad? Que no sea en invierno, porque obviamente en Shabbat nosotros sabemos que vamos a estar en casa. En invierno dijo Yeshua que no sea en invierno, porque si nos toca correr entre el frío, pues obviamente vamos a sufrir. Y en reposo, pues en día de reposo nos van a encontrar en nuestras casas, van a saber dónde vamos a estar, porque no vamos a querer obviamente quebrar mandamientos. Entonces, por eso te digo que los mandamientos, Yeshua nunca se desligó de los mandamientos del Padre, jamás
Jamás. Y por eso vuelvo y repito, tengan cuidado aquellas personas. Y ten cuidado de escuchar a aquellas personas que hablan en contra del Mesías, que falsean el testimonio del Mesías, que falsean el testimonio de Yeshua, de Jesús. ¿Sí? Ten mucho cuidado. Porque si cuando obviamente suceda esto, si estás escuchando eso, o te estás desviando, o estás desviando a otros por el camino que no debe ser. Y Yeshua al final no va a tolerar esto. Apartados de mí, obradores de maldad. Hay una parte que dice, nunca os conocí. Apartados de mí, tumbadores de la Torah, significa realmente, apartado de mí, tumbador, eso viene de Nefal, de eso que estuvimos hablando de los espíritus inmundos la vez pasada. Sí, de esos nefilín que hacen caer, nefal, que hacen caer a la gente en contra de la Torah. Apartado de mí, obrador de maldad, quiere decir, apártate de mí, tumbador de la instrucción de mi Padre. Apártate de mí, tú que estabas en contra de la ley, como le dicen, de mi Padre. Apártate de mí, tú que hablaste siempre en contra de la Torah y que la llamaste maldición. La llamaste, inclusive te atreviste a decirle maldita. Hay mucha gente, hay muchos predicadores que yo he escuchado que le hablan de esta manera a la palabra de Dios. Una vez me tocó ver a una persona inclusive que supuestamente había hecho una réplica del arca del pacto y empezó a destruirla con sus pies, creyéndose como que eso ya no iba a ser nunca. Yo lo único que pido es misericordia para ese hombre que no sabe ni lo que estaba haciendo. Esa gente que cree en su intelecto saber más que Dios, ¿sí? Yo solamente no quiero estar en los zapatos de esa gente. Así es que bueno, Dios te bendiga. Esto es lo que traía para hablar de las vírgenes prudentes. Siempre que hables, que veas esa parábola de las vírgenes prudentes, todo está relacionado con los mandamientos. Todo está relacionado con la Torah. Yeshua nunca habló en contra de su padre. Nunca habló en contra de los mandamientos. Al contrario, lo reforzó, lo reafirmó. Y en este tiempo tenemos que guardar las palabras, el testimonio de nuestro Mashiach. Y si alguien viene y te quiere decir, mira, a mí no me vas a hablar mal de mi Mesías, a mí no me vas a hablar mal de Yeshua, a mí no me vas a hablar mal de Jesús, como tú le quieras decir. A mí no me vas a hablar mal porque yo sé que él no transgredió ni hizo que nadie transgrediera. Ahora, si no entiendes lo que está diciendo Yeshua o por lo que lo está haciendo, eso es muy diferente. Si no entiendes, mejor di no sé. Es preferible decir no sé. A decir, mira, él le mandó al paralítico, toma tu lecho y anda, y era en Shabbat. Ahora, si no entiendes ni siquiera eso, mejor para que no te condenes, porque no entiendes muchas cosas. Si no entiendes, yo te comprendo, ¿sí? No entiendes, está bien, ¿sí? Porque obviamente Roma nos ha engañado y nos ha hecho que nos... Pero mejor guardemos silencio y aprendamos. Mejor preguntar antes de aseverar algo, ¿sí? Y estar diciendo cosas que no son. Si no entiendes, mira, yo no entiendo este pasaje, ¿por qué Yeshua le mandó decir y ya una persona, ¿verdad? Te va a explicar. Yo de mi parte te puedo, de lo poquito que yo he aprendido, quizás te puedo decir algo, te puedo ayudar de lo poquito que yo he aprendido. Pero, obviamente, es mejor decir, ¿sabes qué? No sé, no me atrevo a decir una palabra que no conozco y hablar en contra de Yeshua. Porque si dices, mira, ahí transgredió la ley, ahí fue en contra de la Torah, y si no entiendes eso y estás hablando, entonces estás hablando mal, estás dando un mal testimonio de nuestro Mesías. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otro segmento con la ayuda del Eterno. Shalom para todos, ¿verdad? Y tengan paz. Paz para ustedes. Shalom.